pudo ser llevada por el viento, la pasó de mí. Entonces pude ver. Más de Salud, Derecho y Deporte, bajo la conducción de Hansel Vega y Milton Chávez. Solo aquí por Radio UTP.fm. Muy buenos días, siendo las 9:04 de la mañana de hoy, jueves 12 de marzo, damos inicio a un programa más de Salud, Derecho y Deporte aquí en vivo y en directo por Radio UTP FM. Y bueno, vamos a comenzar ya el programa de hoy y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Pablo Gutiérrez. Él es médico cirujano y a su vez es psicólogo educacional, con el cual vamos a conversar el tema de las neurociencias en la educación. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido aquí a Radio UTP. Muy buenos días, Hansel. En verdad, un gusto para mí poder estar aquí acompañándolos y poder conversar sobre este tema que es sumamente interesante, ¿no? Así es. Hoy en día pues vemos el tema de las neurociencias metidas en muchas profesiones o metidas en muchas profesiones. Se habla del neuromarketing, de la neuroeconomía, sí, el neuroderecho, ¿no? Entonces es importante el abarcar, tocar este tema y sobre todo cómo es su correlación con el tema educativo. Pero sí, sería muy útil también, Pablo, que nos puedas comentar cómo un médico, ¿no?, en la cual estamos muy direccionados al contexto clínico de evaluar, entender enfermedades, tratamiento, ¿no? ¿Cómo llega a este tema de las neurociencias? Bueno, yo termino de estudiar medicina y al terminar empiezo la práctica con pacientes para tenerlos, y en consultas muchas veces tenía pacientes en los cuales tenían diversos problemas que se relacionaban con parte de trastornos afectivos, ¿no? Algunos tenían algunos síntomas de depresión y en el camino justamente empecé a decir, ok, creo que esta es una de las ramas que a mí me interesa mucho y fue la rama de la psiquiatría y dije, voy a ser psiquiatra, ¿no? En el camino empecé a indagar un poco más y claro, empezaba, si estudiaba psiquiatría iba a ver de frente patologías y yo dije, me gustaría entender la psique humana, quisiera yo entender qué es lo que pasa dentro de la persona cuando realiza un comportamiento particular. Y es ahí donde yo digo, ok, me gustaría tener una base psicológica antes de hacer mi especialidad. En eso decido estudiar pregrado en psicología. Recuerdo que varias personas me decían, ¿cómo es posible que estudies pregrado nuevamente ya habiendo terminado medicina? Pero es una decisión que yo tomé y en verdad no me arrepiento. Empecé a estudiar psicología y yo pensaba, yo estudié psicología en la Universidad Católica y cuando yo ingreso, yo pensaba terminar solamente psicología, pero de ahí me doy cuenta que tenían 3 menciones, psicología clínica, educacional y social. Yo digo, bueno, voy a ser psicólogo clínico, porque hacia ahí voy. Y en el camino me interesó mucho. Más aún teniendo la base de ser médico, ¿no? Así es. Y en el camino me doy cuenta que me interesan los procesos de enseñanza, aprendizaje y cómo justamente toda esta base psicológica es aplicada en estos procesos. Me interesa mucho la parte educativa y es ahí donde yo decido ir hacia psicología educacional. Y igual, la rama de neurociencia me interesaba bastante. Se había desarrollado todo este boom de la neuroeducación. Justamente lo que yo quería indagar, ¿qué hay de cierto en esto? Porque, como tú decías, algo que está ocurriendo hoy en día es que las neurociencias están creciendo. Cada vez hay más investigaciones al respecto, descubrimos más cosas acerca de lo que ocurre al interior del ser humano. Pero muchas veces se dicen cosas que en verdad las neurociencias no lo han dicho y se divulga, entonces se convierten en mitos, ¿no? En educación tenemos algunos mitos que han surgido y entonces empiezan a surgir demasiados mitos y hay cosas que no son tan ciertas, pero se repiten. Y que las vamos a ir desarrollando. Ahora, a grandes rasgos, ¿qué entendemos de neurociencias? ¿A quién se le llama, por lo tanto, un neurocientífico?
estamos viendo que esto va más allá del conocimiento neurológico, como sabemos que existen especialidades médicas en neurología. Pero, ¿qué es la neurociencia en sí? La neurociencia es el conjunto de disciplinas encargadas de entender el comportamiento humano, entender el desarrollo del individuo, comprender las patologías, por supuesto, prevención y tratamiento de ellas, pero justamente yo creo que la base es entender el comportamiento humano, y es por eso que es necesario diversas disciplinas, ¿no? Si bien en un inicio varios médicos aportaron bastante en el saber de las neurociencias, fue necesario, por ejemplo, la psicología para comprender el comportamiento. La psicología como disciplina ha estudiado el comportamiento humano, y de hecho muchos de los hallazgos de las neurociencias se basan en lo que la psicología también ha dicho. Necesitamos de la sociología para comprender, necesitamos de la antropología, de la biología, o sea, genética. En otras palabras, la base, la estructura está en relación a la neuroanatomía, en función a la neurofisiología, entender el comportamiento de las hormonas y todo ello, pero se debe alimentar necesariamente otras disciplinas, ¿no? Como tú citas, el entender el comportamiento humano, y qué mejor escenario que lo da la psicología. Sí, de hecho es importante eso, porque si no nos quedaríamos solamente en una base mecanicista, anatomía, fisiología, ya, pero esto, ¿para qué? Es, ¿no? Intentamos entender, o sea, darle una explicación a todo esto que se va descubriendo, qué sucede, qué es lo que pasa y qué es lo que podría pasar, ¿no? Y poder interpretar mucho mejor este dualismo que nos presentaba alguna vez Descartes entre lo que es mente y conciencia. Así es, ¿no? O sea, mente y cuerpo, que al final es uno solo, ¿no? Y que justamente algo que todavía es complicado de la neurociencia, entender cómo se produce justamente el pensamiento. Sabemos que hay una serie de circuitos, pero hay algo más ahí que todavía estamos descubriendo, ¿no? Correcto. Entonces, tú fuiste construyendo tu ruta, primero la parte de la medicina, a eso le agregaste la parte de la psicología, pero ya con direccionamiento de la psicología educacional, como tú citas, y luego, bueno, desarrollas toda la parte a través de una maestría en las neurociencias. Sí, ¿no? yo estudié una maestría en neurociencias justamente para afianzar las bases justamente de neurociencias, y luego también me llaman para enseñar, y me llaman también para enseñar un curso en neuropsicopedagogía, ¿no? Y justamente yo siempre, mi postura es, yo creo que todo profesional debería tener una base de neurociencias, porque hoy en día cada vez se habla más, ¿no? Y tiene que saber distinguir qué es aquello que en verdad es cierto y qué es aquello que no, porque realmente se divulga mucha información, y a veces hay información que no es tan cierta, ¿no? Y a veces algunos profesionales que no tienen esta base lo toman como verdad y se empieza a aplicar, y es lamentable escuchar a veces cosas que no son, ¿no? Necesitamos la información adecuada. Ahora, entonces, caminas toda esta ruta, y es donde justo nos interesa desarrollar cómo las neurociencias que tú las has escrito alimentan o deben alimentar al tema educativo. ¿Qué correlación hay? Yo creo que las neurociencias permiten explicar diversos procesos que ocurren en la interacción profesor-estudiante. Yo creo que eso es lo básico. Independiente del grado. Sí. Época escolar, pregrado, posgrado. Sí. Y permite explicar ciertos procesos que ya la psicología lo había explicado. Eso también para mí es algo importante, porque a veces se dicen cosas que dicen, la neurociencia ha dicho esto, pero la psicología lo había dicho hace mucho tiempo. Por ejemplo, las neurociencias han dicho que las emociones son sumamente importantes para el aprendizaje, ¿no? Porque hoy en día se han hallado justamente los circuitos neurales relacionados, ¿no? El sistema límbico, cómo se relaciona con la atención, con la percepción, con la toma de decisiones. Pero eso ya era algo que la psicología lo había dicho hace mucho tiempo, ¿no? Solamente que, claro, como hay una base neuroanatómica, a veces se cree que esta información es reciente, y no es tan así. Ahora, las neurociencias permiten explicar varias cosas en los procesos. Vamos a ir probablemente comentando acerca de cada uno de ellos, pero por ejemplo que cada individuo es distinto, ¿no? Y siendo
de alguna manera viendo la parte del cerebro. Cada cerebro es distinto. Cada individuo aprende de distintas formas, de distintas maneras. Va cambiando. Inclusive 2 gemelos idénticos tienen estructuras cerebrales, circuitos neurales distintos, porque la manera en cómo ellos van incorporando la información va cambiando esos circuitos y la percepción no es la misma Sí, en los sujetos. estímulos han sido distintos. Así es. Ujú. Así es, entonces eso también es importante. Si eso sabemos que ocurre en gemelos idénticos en estudiantes en un salón de clases, son diversos. Por lo tanto, algo que no podemos pensar es que vamos a tener un mismo tipo de estudiante en un salón de clase. Correcto. Son diversos y cada uno aprende de distintas maneras. Pero eso no significa, y eso fue otro mito, que existan 3 tipos de estilos de aprendizaje que a veces se han pensado, ¿no? Se dicen, por ejemplo, que existen los estilos visuales, los estilos auditivos y los sinestésicos. Es decir, que tenemos... Entonces, Dime. y eso, hagamos énfasis. Eso es un mito. Sí, ¿no? ¿por qué? Porque no es que hayan niños que son más auditivos, más visuales o más sinestésicos, ¿no? Sino que responden tal vez un poquito más rápido a ciertos estímulos, pero van a responder igual a todos. Y lo otro es que no tenemos que adaptar la clase a este tipo de niños. Por ejemplo, a veces uno puede escuchar a profesor que diga, yo tengo niños visuales, por lo tanto todos son imágenes, ¿no? Ya, pero el ser humano no es solamente visual, el ser humano es auditivo, es sinestésico. Entonces, si tú consideras que tienes niños más visuales, las actividades que deberías desarrollar deberían ser más auditivas, sinestésicas, para desarrollar diversos estímulos en ellos, es. ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, eso es un mito que surge mucho. Y esto, perdón, tendría mucha relación con este otro mito que nosotros hacemos funcionar nuestro cerebro en un porcentaje muy bajo, ¿no? Que Sí. bordea el 10%, no sé de dónde sale esa data, Sí. pero entonces ese es otro mito. Sí, eso es un mito. Y O sea, que se correlaciona con el mito anterior. sí, o sea, por ejemplo, esto del 10%, ¿no? Es que surgió, creo que en los años 60, cuando recién teníamos las neuroimágenes, y se trató de explorar el cerebro humano y se vio que había una parte del cerebro que se activaba frente a un problema, si no me equivoco. Y cuando quisieron ver qué porcentaje del cerebro se activaba para eso, solamente fue el 10%, pero fue una imagen que solamente se podía ver en un momento. O sea, la primera activación. La fotografía Sí, del es momento. una fotografía. Entonces, pero no ves todo el proceso. Así Y es. entonces, al final, nuestro cerebro funciona al 100%, no es que el 10%, y algunos dicen, no, vamos a hacer... se crearon una serie de programas, recuerdo en la década de los 60, 70, justo cuando revisando un poco de la literatura, vamos a potenciar tu cerebro para que funcione al 20%, al 25%, ¿no? Y personas creyeron mucho Como si eso. fuera así tan simple, ¿no? Sí. Un cerebro es una máquina muy compleja, ¿no? Así es, en verdad funciona todo, emociones, la parte cognitiva. Es un aporte también que las neurociencias dio para fundamentar un poco lo que la psicología ya había dicho, ¿no? La relación entre la parte cognitiva y la parte afectiva, ¿no? La psicología ya había hablado de que es importante emoción para los procesos cognitivos, ¿no? Los procesos cognitivos y los procesos afectivos están ligados, unidos. La neurociencia lo que nos ha permitido es identificar cómo así. Y hay un área a nivel del cerebro que encima del cuerpo calloso, que es la circunvolución cingulada. Esta circunvolución cingulada es sumamente importante porque va a vincular circuitos neurales que están a nivel de la corteza parietal de nuestro cerebro, que está encargada de la atención, por ejemplo. Va a relacionar áreas de la parte frontal de nuestro cerebro, que tiene que ver con memoria, toma de decisiones, planificación, organización, y el sistema límbico. Si esto lo llevamos al campo deportivo, pasaría a ser el pivot dentro del Sí. básquet, o podría ser el volante dentro de la cancha de fútbol, ¿no? Sí, es que, o sea, es un área que va a encargar de unir todo eso, integrar justamente esta información. Recibe, da, interconecta. Así todas es. las diversas áreas. Ajá, y es por eso que las emociones son sumamente importantes para el aprendizaje, ¿no? Y eso lo sabemos, o sea, las emociones muy fuertes hacen que nosotros recordemos información, ¿no? Cuando tenemos miedo es más fácil que recordemos información, igual cuando estamos alegres. Y una de las emociones que se ha estudiado mucho, por ejemplo, en neurociencia y educación, es la sorpresa. Lo importante, cómo la sorpresa se ha visto que va a producir un aumento de dopamina. Hay un circuito, que es el circuito, le llaman el circuito del placer, ¿no? Que va justamente desde el mesencéfalo, que es un área que tenemos dentro del cráneo, hasta
la parte frontal hasta un núcleo que se llama núcleo accumbens, ¿no? Y justamente al liberarse de dopamina, justamente con la sorpresa, esta dopamina favorece los circuitos relacionados con el aprendizaje, hace que haya una mayor activación y una mejor predisposición para formar nuevos circuitos. Correcto. ¿Cómo llevamos al terreno práctico ese efecto de sorpresa? Lo importante para activar todas estas áreas, ¿no? Así es. En diversos niveles es anticipar al estudiante qué es lo que va a aprender, para qué le va a servir, ¿no? Cambiar de actividad, por ejemplo en los niños pequeños es cambiar de actividades constantemente, presentar cosas novedosas. En los jóvenes es también seguir presentando cosas novedosas, relacionarlo con la realidad. Eso y sorpresa, porque normalmente las personas creen que ir, por ejemplo, a la escuela es aprender cosas del pasado, cosas que no se relacionan con la realidad. Lo importante es justamente vincular todo lo que estamos aprendiendo con la realidad. Igual en los adultos o en los jóvenes que están en la universidad, presentar cosas novedosas, cosas que ellos digan, por eso se produce esto, que se vincule información con lo que van a hacer en la vida práctica. Eso sorprende bastante, aumenta la motivación. Justamente este aumento de dopamina tiene que ver con la motivación y el estudiante se engancha mucho más en el aprendizaje. Cuando digo sorpresa, no es necesariamente que el profesor tiene que cambiar constantemente de imágenes o tiene que traer un PPT extraordinario, no, sino inclusive con su propia experiencia genera sorpresa en los estudiantes. Entonces hay que justamente pensar en eso, que un poco desde la psicología ocasional es pensar en la motivación de los estudiantes. Ahora, tú comenzabas la entrevista justamente hablando de que la neuroanatomía, la neurofisiología, la respuesta hormonal es muy variable de persona a persona. ¿Cómo llevarlo esto a un terreno práctico en donde tenemos un sinnúmero de alumnos cuyo comportamiento es tan disímil? O sea, ¿qué hacer desde la perspectiva docente? Y esto lo podemos llevar en forma general, tanto pregrado, posgrado, ¿no? Y de la etapa escolar. O sea, ¿cómo hacer? Lo importante es entender al individuo como un todo, ¿no? Que el individuo llega al salón de clases, pero no llega solamente para aprender, llega y trae una serie de cosas, ¿no? Un niño llega al salón, pero trae todo lo que ha vivido en su casa, ¿no? Al momento. Y es importante que como profesores podamos identificar cómo son nuestros estudiantes. Eso es una tarea sumamente difícil. Yo siempre cuando converso con profesores, especialmente nivel básico, especialmente cuando son en escuelas públicas, en las cuales sabemos que tienen 40 niños, 50 niños a veces, y es complicado identificar las características, yo digo, sí, pero tenemos que darnos un tiempo para conocer estos niños. Estamos con ellos, les digo, están ustedes con ellos 7 horas, durante 5 días más o menos. Entonces tratar de dar un tiempo en conocerlos, y eso es algo que también es importante desde las instituciones, ¿no? Conocer a los estudiantes, saber si fallan, por qué fallan, qué está detrás, porque no es necesariamente que el estudiante no sepa o no aprenda. Hay una serie de factores influenciados en que un estudiante no aprende, y eso es importante identificarlo, porque un estudiante tiene un comportamiento particular. Hay que entenderlo en un todo, y eso es fundamental. Y es tarea del docente Así es. Buscar y analizar ese punto, ¿no? Ahora, para ir cerrando, sabemos que tienes que ya ir a una reunión. Para ir cerrando el tema, otro de los grandes mitos que hay en neurociencias es el tema de que nuestro desarrollo cerebral tiene un tope y por lo tanto el proceso de aprendizaje está limitado a un determinado tiempo. Sin embargo, por otro lado, hay el concepto de plasticidad neuronal. Así es. ¿Qué nos puedes explicar sobre ese punto? De hecho, en primer lugar, desarrollo implica cambio. Y a nivel de desarrollo cerebral, nuestro cerebro está cambiando constantemente, ¿no? Existe una serie de cambios que ocurren a lo largo de nuestra vida, ¿no? El cerebro llega a su máximo desarrollo con potencialidades normalmente entre los 20 y los 25 años. Sabemos que en los primeros años, los primeros 3 años, existe una serie de cambios grandes, pero y ahí surgió otro mito, ¿no? Que los primeros 3 años son los únicos años importantes, ¿no? Para estimular el cerebro de los niños y niñas. Pero
sabemos que eso no es así, ¿no? Se habló luego de los periodos críticos. Si el niño no desarrolla el lenguaje antes de los 6 años, no lo va a desarrollar, ¿no? Esta es la edad que tienes que enseñarle tal cosa. Y no es así. Hoy en día hablamos de periodos sensibles, en el cual hay una ventana de oportunidad en el cual el niño puede aprender mucho más fácil. O sea, sabemos que entre los primeros 6 años hay mayor facilidad para que el niño aprenda el lenguaje, pero lo puede seguir aprendiendo después hasta los 12 años. Y en la etapa adulta es mucho más difícil. Ahora, también en la adolescencia hay un gran cambio, ¿no? En la adolescencia vamos a ver que hay muerte de neuronas, y estas neuronas tienen que morir porque van a permitir justamente el desarrollo. Cuando a veces decimos menos es más, en este caso sí se cumple, porque al tener menos neuronas, los circuitos neurales son mucho más fuertes, más potentes, y permiten justamente el desarrollo de un pensamiento crítico, el desarrollo justamente de lo que llamaríamos las operaciones abstractas desde el punto de vista de desarrollo de Jean Piaget. Justamente permite la toma de decisiones, la planificación, el desarrollo de las funciones ejecutivas, que son funciones que van a permitir a nosotros controlar y monitorear nuestro propio comportamiento. Y esto se va a seguir desarrollando inclusive después de los 18 años. Antes se pensaba que hasta los 18 años solamente había el desarrollo y crecimiento, ¿no? Hoy en día sabemos que a nivel cerebral esto puede llegar incluso hasta los 25 o 30 años, ¿no? Que hay máximo potencialidades. Y los circuitos del aprendizaje siempre van a estar presentes. Se ha visto hoy en día incluso algunos estudios con animales en los cuales hay neurogénesis, formación de neuronas a nivel del hipocampo. El hipocampo es una área del cerebro que tiene que ver con la memoria. Y justamente sería los circuitos neurales que tienen que ver con el aprendizaje se iniciarían allí. Entonces, y esto se da toda la vida. Por lo tanto, es válido estar estimulando, reaprendiendo, generar diversas formas de aprendizaje para que esto esté latente, activo constantemente. Así es, o sea, siempre podemos aprender, todo el tiempo podemos ir aprendiendo, ¿no? En algunos casos nos cuesta más cuando somos más adultos. ¿Por qué? Porque somos más críticos al momento de ir aprendiendo. Tenemos que revisar más información a veces, especialmente en la parte, y hay un factor importante cuando son aprendizajes motrices o de nuevas estructuras. Por ejemplo, un adulto mayor que quiere aprender una computadora va a tener miedo. ¿Por qué? Porque sí, hay un miedo a malograr las cosas, ¿no? Y eso nos priva. En cambio, los más jóvenes si malogran, así es, no hay problema. Sí, y es más intuitivo. Así es. Eso conforme avanzamos. El adulto es más reflexivo, más analítico, y dice, no, pues lo cuido, ¿no? Sí, es cierto. Y entonces, eso es un poco la diferencia. Lo otro es que a veces también tenemos que repetir un poquito más cuando somos más adultos mayores. Pero igual en cualquier edad podemos aprender. Y eso también es algo que las neurociencias un poco nos han podido decir, que el aprendizaje da en todo momento, ¿no? Igual, siempre digo, la psicología también nos lo decía, solamente que ahora ya hay una base neuroanatómica, neurobioquímica que nos puede indicar esto. ¿Qué recomendaciones, para ir cerrando la entrevista del día de hoy, Pablo, qué recomendaciones nos puedes dar a las diversas profesiones respecto a la utilidad, beneficio de la neurociencia hoy en día? Yo lo que les recomendaría a todos los profesionales que revisemos las bases neurocientíficas. Hoy en día vamos a escuchar que existe neuro para todo, ¿no? Como bien tú mencionabas, ¿no? Tenemos neuroderecho, neurocontabilidad, bueno, la neuroeducación ya estaba, tenemos el neuromarketing y neurofilosofía, he escuchado también que hay. Neuroética, ¿no? Entonces hay muchas cosas y las neurociencias pareciera una moda en un momento. Entonces lo importante es, como profesionales, tener ciertos conocimientos básicos de neurociencias, porque hay cosas que la neurociencias está descubriendo, pero cuando se divulga, las personas que divulgan esta información así es, se distorsiona completamente y llega a los profesionales. Y si no tenemos un conocimiento sobre neurociencias, podemos creer que es una verdad y la asumimos y empezamos a trabajar. Yo he visto algunas teorías, por ejemplo, que ya no se utilizan, pero son utilizadas por algunos profesionales. Por ejemplo, dijeron, es que la neurociencia dice eso, pero la neurociencia decía eso en los años 70. Hoy en día han cambiado muchas cosas. Entonces sí es importante actualizarnos también en este tema, porque va a llegar, creo que, a todas las profesiones. Entonces, ¿cómo se hace uno neurocientífico? Uno neurocientífico, primero interesándose por los temas de neurociencia, la anatomía, la fisiología del sistema nervioso y cómo esto, de alguna manera, influye en el comportamiento del ser humano,
¿no? Y lo otro es, a partir de mi profesión, ¿cómo entiendo el ser humano? Creo que eso es algo importante. Cada profesión permite explicar el comportamiento del ser humano. Y mi aporte desde mi profesión a explicar justamente ese comportamiento utilizando la base neurocientíficas me hace ya un neurocientífico y seguir investigando al respecto. Sin excluir la investigación. Así ¿no? es, seguir investigando y empezar a investigar, porque sin investigaciones, o sea, uno no es científico, necesitamos investigar. Queda en el plano netamente teórico. Así es. Bien, muchísimas gracias Pablo Gutiérrez, médico cirujano y psicólogo educacional, que hemos compartido el día de hoy este tema bastante apasionante, porque yo creo que el tema educativo siempre va a ser pues una prioridad en el ámbito nacional, ¿no? Hay mucha deficiencia, sabemos eso, y cómo aportan las neurociencias. Gracias, Pablo. Ya gracias a va a haber, por supuesto, una próxima entrevista, porque el tema da para más, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Y con ustedes hasta el próximo jueves aquí en Salud, Derecho y Deporte. Esto fue Salud, Derecho y Deporte. Los esperamos el próximo jueves desde las 9 de la mañana. Solo por radio UTP.fm.